lucha, a toda la ciudadanía que está en este momento escuchando esta rueda de prensa, desde la articulación de la Central Unitaria de Trabajadores, los grupos sociales, los diferentes agremiaciones, campesinos, los jóvenes, todos los que confluyen en esta gran lucha. Hoy en Colombia, en 6 ciudades se está haciendo una gran movilización. Esas ciudades están integradas por Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, quienes están en este momento haciendo esta gran marcha de las sombrillas. ¿A qué nos une esta movilización? A la lucha del apoyo a las reformas sociales, a la consulta popular. ¿Por qué nos unen las reformas sociales? Porque el pasado 8 de septiembre del 2022, quienes presentamos estas reformas fueron los trabajadores, la clase obrera, todos los sectores que nos unimos por el sentir de los diferentes estamentos que nos están afectando en presentar estas reformas. Se las presentamos al presidente para que él fuera el que nos llevara esa vocería presentándolas en el Congreso de la República. Es allí, así como estas reformas están enmarcadas por el Sistema General de Participaciones, reforma a la salud, pero aquí también hacemos un paréntesis donde en este momento no estamos de acuerdo con la contrarreforma que presentó la Comisión Cuarta de la Salud, porque es retroceder con lo que está presentando, es limitar todos unos factores que en lugar de avanzar disminuiría en la parte laboral y afectaría a todos los trabajadores de este país. Nos unimos también en esta gran movilización que hoy se está haciendo a nivel del país y acá en nuestro departamento de Casanare, en el municipio de Yopal, hoy estamos dando a conocer toda nuestra parte de sentimiento ante todo lo que ha sucedido en el país a través de esta rueda de prensa. También nosotros rechazamos todas las manifestaciones que están pasando, todos los atentados, las amenazas contra nuestros líderes sindicales. Sin desconocimiento, nuestra Central Unitaria de Trabajadores durante estos 45 años han asesinado más de 4.500 líderes sindicales que han luchado por la defensa de los derechos de los trabajadores. Por tal razón, nosotros en este momento también nos unimos, sí a la vida, sí a la paz, sí a la lucha social. Desde este punto, cada uno de mis compañeros va a estar haciendo un énfasis en cada una de las reformas por las cuales nosotros hoy estamos marchando, nos estamos movilizando en todo el país con los representantes en cada una de estas ciudades anteriormente mencionadas, donde recalcamos la importancia de estas reformas sociales. Hacemos énfasis también en que la consulta popular es un sí a este pueblo colombiano que tanto requiere de todo lo que nos han arrebatado los derechos. Por eso con esta reforma lo que queremos es nuevamente reivindicar todos los derechos que nos han venido quitando durante estos años de historia. Aquí vamos con el compañero que va a hablar del Sistema General de Participaciones para dar a conocer más a fondo, porque es donde nos implica la parte de educación, salud, agua potable y saneamiento. Le doy la palabra a mi compañero Héctor Rangel. Bueno, un saludo desde la Junta Directiva del Sindicato de Maestros de Casanare a todos y cada uno de los oyentes de estos importantes medios a nivel departamental. Nosotros en nuestra organización sindical inicialmente rechazamos todo acto de violencia que se presente, venga de donde venga. Eso hay que dejarlo claro, y que la convocatoria que hacemos como magisterio, como federación, como Central Unitaria de Trabajadores es a esa movilización pacífica, activa, multitudinaria en pro y en defensa de las reformas sociales y, por supuesto, en defensa de la educación pública. Como lo mencionaba mi compañera Cirley, hemos venido trabajando por modificar lo que el gobierno de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez en el año 2001 y 2007 respectivamente le quitaron a la educación pública, al agua potable y al saneamiento básico. Ellos
quitaron más de 316 billones de pesos a la educación pública para poder garantizar una infraestructura, una cobertura a todos nuestros niños, niñas y adolescentes, así como también le quitaron la posibilidad de la conectividad, de la dotación, del material didáctico y algo muy sentido también, las plantas de personal docente y administrativo. Tenemos ahorita también y estamos acompañando en la tristeza y el dolor al magisterio del municipio de Yopal por el fallecimiento de una de nuestras compañeras por unas situaciones y unos problemas de salud mental. Esta situación se hubiese podido evitar si hubiesen orientadores escolares en las instituciones educativas. Esto ha sido lamentable que por ese cercenamiento de los recursos económicos no se puedan ampliar y no podamos llegar precisamente a solventar las necesidades en salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que los maestros y maestras las han venido abordando y les ha tocado llevarlas en cada una de ellas. Llevamos 23 años luchando por esa modificación del Sistema General de Participaciones. Logramos el año anterior que se aprobara en el Congreso de la República el acto legislativo 03 del año 2024. Acto legislativo en el cual quedó plasmado una recuperación de esos recursos desde el año 2027 al año 2038. Pasar de ese 22% que tenemos actualmente de los ingresos corrientes de la nación a el 39.5%. Y así poder solventar esas necesidades. Recordemos que la Constitución inicialmente hablaba del 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Se logra ese avance en el acto legislativo, pero este año se debe emitir la ley orgánica que reglamente ese acto legislativo, y por eso la exigencia, y nos estamos movilizando y nos hemos movilizado y lo seguiremos haciendo hasta que el Congreso de la República dé trámite y se defienda y se reglamente ese acto legislativo mediante esa ley orgánica, para poder garantizar todas esas problemáticas o poder solucionar esas problemáticas que se presentan en la educación pública, el agua potable y el saneamiento básico. Adicionalmente también están los recursos para el plan de alimentación escolar inmersos dentro de las otras disposiciones. La exigencia es que se pueda reglamentar esa ley orgánica, que se respeten los sectores y que no se le aumenten funciones a los entes territoriales para que esa restitución de recursos efectivamente se invierta en la educación pública, el agua potable y el saneamiento básico. Esa es nuestra lucha. Acompañamos también, obviamente, a los compañeros trabajadores y trabajadoras de otros sectores. Hacemos parte de nuestra central unitaria, por lo menos aquí en Casanare tenemos más de 37 filiales. Acompañamos las exigencias de ellos y como magisterio estaremos y seguiremos en la lucha por la vida, por la paz, por la democracia y por supuesto, y particularmente nuestro objetivo principal, defender la educación pública administrada y financiada por el Estado, así como la dignificación de la labor docente. Bueno, muchas gracias. En este escenario donde hemos escuchado a los compañeros que me han antecedido, quiero referirme a la coyuntura política que vive el país en este momento, tan trascendental respecto a la situación o cómo han transcurrido las reformas sociales solicitadas por el pueblo colombiano. Es de recordar que en el año 2019, el 21 de noviembre, arranca un gran reclamo del pueblo colombiano por una transformación que garantice unos derechos fundamentales, unos derechos para la población en equidad, en justicia social, lo que se denomina el estallido social. Más adelante, en el año 2021, nuevamente, este pronunciamiento del pueblo colombiano en las calles, en la movilización de manera pacífica, se da a conocer y se continúa presentando todas estas intenciones de la modificación que requiere el pueblo para avanzar en derechos. Esos derechos que por mucho tiempo se han venido negando y que con la llegada del presidente Gustavo Petro en el año 2022, el Comité del Comando Nacional de Paro radica estas peticiones que son recogidas, recopiladas en 3 reformas importantes: la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral, junto a esa reforma tan esperada que es la reforma agraria. Sintetizo, estas 3 primeras reformas vienen cursando un proceso que ha generado una gran conmoción en el país, una gran reclamación por parte del pueblo. Arrancamos con
pues la reforma a la salud, una reforma que solicita ese derecho fundamental para que haya una oportunidad en la atención de salud. Sin embargo, se da un trámite en Cámara de Representantes y al llegar al Senado tiene allí un detonante que es el no reconocer cada uno de los puntos o sus contenidos. Por esto esta reforma sigue siendo analizada y no ha avanzado como se quiere en ese derecho constitucional. De manera continua, pues el pueblo ha reclamado y se requiere una reforma pensional, una reforma que abrigue los derechos de los trabajadores, de las personas más necesitadas en este país. Llega a la Cámara de Representantes, llega al Senado y se convierte en ley de la República. Está lista para ser arrancada o promocionada a partir del 1 de julio del 2025, sin desconocer también que en la Corte Constitucional se encuentra para análisis y con más de 170 demandas por parte de los grupos empresariales y de los partidos de la extrema derecha que han pretendido desconocer por años los derechos de las personas que puedan acceder a estos derechos pensionales. De igual manera llegamos pues al tema de la reforma laboral, un tema que ha suscitado mucho debate en el país, un tema que vale la pena analizar por parte de todos los estamentos de la sociedad. ¿Qué se ha pretendido en esto de la reforma laboral? Pues simplemente se han recopilado todos esos derechos cercenados, inclusive derechos que a partir de la promulgación de la ley 789 del año 2022 se negaron a los trabajadores, como los dominicales, los festivos, en ese reconocimiento laboral que se venía dando, pero que a partir de la promulgación de esta ley se restringen para los trabajadores colombianos. La reforma laboral constituye escenarios importantes para los trabajadores de este país. Llega a la Cámara de Representantes, allí avanza, pero al llegar a la Comisión Séptima sabemos que ni siquiera fue debatida ni analizada en su conjunto. Con lo que se pretende de una vez obstaculizar es hundida esta reforma posterior al anuncio del gobierno de hacer una consulta popular, una forma de participación ciudadana constitucional, emblemática, a partir de la Constitución de 1991, donde la reconoce como una forma de participación de ese constituyente primario, se niega nuevamente. Vemos esa situación tan desfavorable, 49 votos en contra, 47 votos a favor, donde conocemos que también hubo una dudosa procedencia en esa forma de votar la consulta popular. Nuevamente, entonces, la reviven cuando conocen las expectativas del pueblo colombiano y la reacción que ha tenido el pueblo ante la solicitud, la reviven. Por eso pasa a la Comisión Cuarta y el Ejecutivo presenta nuevamente esa solicitud por segunda vez de la consulta popular, una consulta que nos da esa participación y que contiene temas laborales y temas de salud. Estamos esperando ese resultado de la Comisión Cuarta porque allí realmente los debates que se han dado han cercenado como tal los derechos que nosotros pretendemos para los trabajadores. Ha sido peluqueada esta reforma, como decimos coloquialmente los colombianos, y nosotros esperamos y continuaremos exigiendo esas reformas porque no son las reformas de un cambio, son las reformas que ha solicitado el pueblo colombiano como una deuda histórica que se tiene a la sociedad para poder proporcionar una justicia social y una equidad para todos los colombianos. Gracias. Bueno, buenos días para todos. También para puntualizar y aclarar a toda la comunidad, a la opinión pública, es que esta reforma laboral que ha sido revivida por la plenaria y por una porción mayoritaria que se opone y es regresiva al gobierno y a los trabajadores y trabajadoras, no es la reforma que se envió en la Comisión Séptima, porque hay muchos aspectos que cambian y terminan beneficiando es al empresario, al sector privado, en pocas palabras, a la poca porcentaje de población
de muchos recursos en Colombia, que no es la mayoría de los colombianos, trabajadores y trabajadoras. Eso es, hay que darle claridad a eso. Es una reforma que presenta el Senado y constituye una contrarreforma. Destruye la estabilidad laboral y legaliza ingresos por debajo del salario mínimo. Esta propuesta también es una misma que se propuso el gobierno de Iván Duque en un tiempo, que era regresiva. Ahorita lo que la Comisión Cuarta pretende es introducir medidas regresivas al texto, estableciendo medidas que conllevan al perjuicio del trabajador y del trabajadora. Entre esos, pues voy a mencionar ciertas diferencias que hay entre esa ponencia de esa revivida reforma laboral. Muchas de ellas, por ejemplo, revivir la reforma, nombraron a un coordinador de la oposición y ahí comenzó la discusión, favoreciendo pues obviamente al grupo mayoritario que se opone a las medidas del cambio del gobierno, del cambio a los trabajadores. Se presentó la propuesta, tiene 6 diferencias que son de resaltar. Una de ellas es, por ejemplo, el contrato a término indefinido. Limita los contratos a 2 años, es la propuesta que estaba en la reforma laboral un día, que se hundió. Pero ahora proponen que esos contratos de término fijo sean de 5 años, para que después se vuelvan indefinidos. Esto es un retroceso a los derechos laborales, porque si antes los trabajadores que tenían contratos de 2 años y podían ya por derecho acceder a contrato indefinido, ahora lo cambian y vuelven el contrato fijo a 5 años, con eso negándole el derecho a un contrato indefinido, ¿sí? También mantiene a los trabajadores oficiales beneficiarios de esta ley. Eso era la propuesta de la reforma anterior hundida por el gobierno. Ahora, en la reforma presentada por la Comisión Cuarta, saca a esos beneficiarios, o sea, a esos trabajadores donde hay vacíos en términos y condiciones laborales, los acogía esta ley, pero ya con esa propuesta pues los excluyendo pues a gran parte de trabajadores y trabajadoras colombianos. El tema de debate que siempre han escuchado en redes sobre la jornada nocturna. La reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima proponía que la jornada laboral terminaba a las 6 y ahí empezaba la jornada nocturna. Recordemos que en el gobierno de Uribe la jornada laboral terminaba a las 10 de la noche. Ahorita con esta reforma pretenden, como digámoslo así, maquillarlo, bajándola a las 7 de la noche, la jornada laboral, y de ahí para adelante nocturno. Pero aquí la cuestión es que mantienen los horarios en las pequeñas y medianas empresas como se ha venido actualmente. Pues ahí niegan derechos a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, porque la mayoría trabajan en empresas pequeñas y medianas. Entonces ellos no tienen derecho a acogerse al horario que está estableciendo esta reforma a partir de las 7, porque se mantiene. En cuanto a muchas desigualdades, otro aspecto de esta contrarreforma
que perjudica al pueblo es los pagos de dominicales y festivos, donde la propuesta presentada, que se hundió en la Comisión Séptima, proponía que el domingo del festivo se pagara al 100%. Pero ahora lo que quiere esta reforma es empezar a pagarlo gradual, no el 100%, llegar al 100%, pero año tras año, pero solo el dominical. Los festivos se quedan igual al 75%, eso es un retroceso y es negar un derecho al trabajador y a los trabajadores. También quita otra parte las licencias especiales que se han propuesto en cuanto, por ejemplo, la licencia de matrimonio y la licencia de paternidad para esos trabajadores. Esta reforma no permite o saca en su propuesta ese beneficio. Y otro de los aspectos más importantes también, que es uno de los debates más grandes que se ha dado, es con respecto a la remuneración o la monetización para los estudiantes del nivel técnico del SENA. En la reforma que presentaba, que se hundió en la comisión técnica, le daba beneficios a estos estudiantes del nivel técnico que están haciendo sus prácticas hasta 2 salarios mínimos mensuales, pero esta solo le permite, lo saca primero y solo le permite a los profesionales que están haciendo en medicina sus últimos años de preparación, ¿ya? Entonces, pues, eso es lo que queremos mostrar a todos los medios, que no es como lo dice el gobierno, no es como lo dice la Comisión Séptima ni la oposición. Está perjudicando a los trabajadores y trabajadoras, y ese es el llamado que queremos hacer a toda la comunidad. Bueno, muy buenos días a estos importantes medios que nos acompañan en el día de hoy. Saludar a la sociedad en general de nuestro departamento y por supuesto a los compañeros de la mesa. Aquí es importante resaltar y significar que las propuestas que ha hecho el gobierno en el legislativo se han hundido. Bien sea como la de salud, que la hundieron en la Comisión Séptima, o bien sea como la laboral, que la hundieron en el Senado. Aquí hay una serie de situaciones que se han venido presentando, y la única forma de dividir un proceso cuando hay una dificultad entre el legislativo y el ejecutivo está en la Constitución, y es acudir al artículo 103 de la Constitución y el artículo 104. Artículo 103, que denuncia donde el pueblo es el constituyente primario y toma las decisiones para resaltar, y el artículo 104, donde el gobierno a través del presidente y los ministros puede radicar estas reformas. ¿Qué es lo que ha pasado acá? La reforma laboral la hundieron, la consulta la hundieron, la reviven la reforma laboral, pero con unas maquillajes que se salen de la esencia con la que fue creada. Uno, si el trabajo en Colombia está que no puede ser más de 8 horas, no pueden sacar la jornada laboral en 11, situación que llevaría a que trabajen 3 horas más de las normales y que quite la posibilidad de que el trabajador pueda tener horas extras. Dos, el gobierno entonces radica otra consulta, que hay una diferencia entre la consulta de la 1.0 y la consulta de la 2.0. La primera tenía que ver solamente con la laboral y la segunda tiene que ver con 4 preguntas más que se incluyen con lo que tiene que ver con la reforma de salud. ¿Qué procede allí? Que ya están cumpliendo los tiempos, que a más tardar, si se dan las cosas, se debe comprobar para convocar al 1 de septiembre para que se vote esta consulta. Y aquí hay una situación que la capacidad electoral es de 40.963.376 votantes, y para que cada pregunta tomada una a una tiene que tener la tercera parte de los votos, casi que son 13 millones de votos, y que para que esa pregunta pase debe tener el 50.1% para que
esa pregunta pueda ser aprobada y se convierta en una reforma. No puede ser estudiada ni analizada, sino simplemente tal como se lleva, se realiza la votación y se tiene que dar cumplimiento a la aprobación. Como organización social, como organización sindical, como organización garante de los derechos de los trabajadores, por supuesto que queremos que la clase trabajadora se le restablezcan los derechos, como lo enunciaron los compañeros anteriormente, que fueron quitados con una mentira que era la de generar empleo, la de generar economía, la de generar que fluyera el país como país, y esto lo que ha demostrado es que eso fue una mentira. Aquí quienes han generado riqueza y quienes han generado ganancia son los empresarios, y tampoco es cierto que las pequeñas y las medianas empresas vayan a tener unas consecuencias grandes, porque ese trabajador que esté mejor pago, mejor compensado, pues tendrá una mejor calidad de vida, y a través de una mejor calidad de vida, pues se adquirir mayor poder adquisitivo, pues va a adquirir un mayor de compra mayor y va a tener una de economía más grande. Entonces, como organización nos vemos, es de corazón, es de patria, y es de pensar en que una mejor Colombia sí es posible. Expuestas las razones del paro nacional de 48 horas del 28 y 29 de mayo y de la movilización nacional toma de capitales hoy 11 de junio, abrimos un espacio para las preguntas que ustedes requieran. Pues mi pregunta es para el sindicato de maestros. La reforma laboral no toca a los maestros, es bueno hacerle claridad a los ciudadanos de por qué participan si no los toca. Nosotros hemos venido participando como organización sindical, y hay que recordar que vamos a cumplir 50 años precisamente de adquirir la personalidad jurídica la próxima semana, y hemos acompañado al departamento de Casanare a formar la sociedad. Siempre la hemos querido construir. Iniciamos, recuerden ustedes, en el año 85 en ese gran paro cívico, y donde el sindicato de maestros de Casanare estuvo presente tratando de lograr mejores carreteras, que llegara la energía eléctrica, que llegaran las vías también, toda la parte del acueducto que estuviera aquí en el departamento de Casanare. Y en ese compromiso social pues apoyamos a nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras, porque también hay que mencionarlo acá, quienes trabajan con nosotros en las instituciones educativas, los administrativos, los de servicios generales, ellos son trabajadores y tienen derechos y se deben restituir, porque desafortunadamente, como hemos mencionado, se los han quitado en los últimos 23 años. Acompañamos esta lucha, construimos sociedad, y lo seguiremos haciendo desde nuestro sindicato de maestros de Casanare, desde nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, y por supuesto nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Algo importante es que la jornada de hoy no es solo por el tema de reforma, sino también por la paz, por la situación que vive el país. Como desde la CUT, el sindicato de maestros, coadyuva como para ese propósito, porque estamos viviendo un momento muy álgido, muy crítico en cuestión de orden público. ¿Cuál es ese mensaje y ese mensaje sí, para que bajen los ánimos, el mismo gobierno dialogue con los partidos, para que haya un clima estable para el tema de la reforma, de la paz, de política, paz de orden público? Claro que sí, desde luego, nosotros como organizaciones sindicales también enmarcamos todos nuestros ejercicios en unos procesos muy válidos de paz, de ese llamado a la sociedad para que fortalezcamos los escenarios políticos en el marco del respeto hacia los derechos humanos, hacia la vida, hacia el respeto por esa diferencia. Es preocupante como organización sindical, también nos preocupa este tema, pero queremos ratificar que todas nuestras acciones siempre se están enmarcadas en el escenario de la movilización pacífica, de la defensa de los derechos, pero en un accionar pacífico, de concertación, de proposición. Los maestros somos garantes de ese ejercicio, por eso hemos denominado desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, la promoción de la escuela como territorio de paz. Necesitamos ser responsables en construir una educación emancipadora
que proporcione ese respeto a la diversidad del pensamiento, a los diferentes escenarios que por años nos han consumido en un país violento, pero que ya es hora de transformar. Pienso que este ejercicio es un ejercicio colectivo, desde todos los puntos de vista, tanto políticos, sociales, sindicales, en el escenario de una Colombia que trabaje unida por fortalecer y transformar esa situación violenta y constituir el país que queremos, que soñamos para todos, especialmente para nuestros hijos y para las nuevas generaciones. Ahí cabe resaltar que como organización siempre se ha rechazado la violencia, todo tipo de violencia, y provenga de donde provenga. Aquí lo que hay que apuntarle es a la democracia, a las ideas, al diálogo, a la construcción de sociedad, a la construcción de país. En el día que prime la fuerza sobre las ideas, pues ahí no hay nada que hacer. Aquí lo que hay que resaltar es la vida, aquí lo que hay que resaltar es la democracia, y que lo que importa que se desarrolle finalmente son las propuestas y no coger unas situaciones de caballitos de batallas electorales. Aquí, si bien es cierto, si la salud está mal, pues pensemos todos en ellos; si la convivencia está mal, pensemos todos en ellos. Mire, en las aulas de clase, allí llegan los hijos de todos, del señor del aseo, del señor de la alcaldía, el hijo del profesor, el hijo del policía, el hijo del funcionario, el hijo de todos. Y allí tiene que haber de los políticos, llegan los hijos de los políticos allí. Entonces, todos los actores de la sociedad están inmersos en la escuela, y la escuela debe ser entonces un territorio de paz, un territorio libre y un territorio de construcción de ciudadanía. ¿Sienten ustedes que ese mensaje que está diciendo lo están aplicando? ¿Desde el aula de clase? Claro, ese es el deber ser y el actuar. Hay unas situaciones que qué bueno que toque ese punto, y hay unas situaciones, y es que después de la pandemia, el regreso a la escolaridad, porque ¿qué quedó comprobado allí? Aquí querían montar los bonos escolares, aquí querían montar el home school, o sea, el estudio desde casa, porque la pandemia y la tecnología llevaron a eso. Pero lo que sí se evidenció es que es importante el interactuar del ser humano con el otro, que la individualización no se puede dar. ¿Qué ha generado esto? El volver a las aulas ha generado unas situaciones de conflicto que no se pueden ocultar, obviamente. Hay conflicto, y hay conflictos entre estudiantes y maestros, hay conflicto entre estudiantes, y hay conflicto entre maestros y padres de familia. Eso no hay que desconocerlo, y por eso invitamos a las entidades territoriales, a través de sus secretarías de educación, que fijemos unos acuerdos y unos seguimientos, porque aquí en camisas de fuerza y en relaciones de fuerza el ojo se va siempre al maestro, pero hay que ver las dos partes de cómo llega el niño a la casa, cómo llega el padre a hacer los reclamos, y el que queda expuesto es el maestro en la mitad, cuando hay actuaciones que tampoco pues son buenas ni son normales, pero el estrés, la carga, la presión, la misma relación técnica de estudiantes. Un docente que trabaje con 25 niños, pues allí puede trabajar bien, pero un docente que trabaje con 38, 45 niños, las situaciones se vuelven más difíciles, más complejas, generan desatención, falta de concentración, de tacto con el otro, inconvenientes, y van a haber situaciones que, como la sociedad vive tan acelerada, tan conflictiva, tan apretada, pues hay que hacer unos ejercicios de esa salud mental de toda la sociedad. Bueno, a propósito de estos temas, usted tocaba un punto que precisamente esta semana conmueve a la comunidad educativa y al magisterio departamental, es la muerte de la profesora Cristina. En ese sentido, y un poco al margen del tema, pero esto tiene que ver, porque es al fin y al cabo el bienestar del trabajador de la educación. ¿Qué gestión o qué posición van a tomar ustedes en relación con un hecho que se viene denunciando, y es de lo que hablaba usted también, el tema relacionado con la salud mental de las comunidades educativas, lo que está pasando al interior de instituciones educativas, colegios y demás, y ese caso específico de esta docente, cómo lo van a abordar desde la organización magisterial en relación con la discusión que hay que plantear a propósito de
la conducta también de las autoridades municipales a propósito de este caso, que por lo que hemos escuchado de la rectora de la institución, estaba bajo aparente tratamiento, había sido detectado un cambio de comportamiento, pero no se sabe si se activaron las alarmas para brindar a esta docente realmente la atención y el acompañamiento que merecía un caso que termina de una manera tan trágica. Desafortunadamente se presenta esta situación con la compañera Cristina, y hace unos meses también hay que recordar que una maestra de Pallariporo, la maestra Dilma, también toma esta decisión de quitarse la vida. Son situaciones que nosotros hemos venido exigiendo a los entes territoriales, que se haga un trabajo en salud mental para los maestros y maestras. Es así como también a nuestros responsables de la salud, en este caso Fiduprevisora, que podamos llegar a ese análisis profundo de qué está pasando al interior de nosotros los maestros y maestras con esta carga laboral que mencionaba el compañero, porque no es solamente lo que pasa en el aula, no es solamente los estudiantes, sino también las responsabilidades administrativas que tiene el maestro, porque es diligenciar diferentes cantidades de formatos, de entregar planeaciones, de calificar, evaluar, preparar todas las actividades. Entonces esto lleva a esa sobrecarga laboral del maestro, la parte mental se ve afectada, el maestro también tiene familia, hay situaciones particulares, y lo que hemos venido trabajando, acompañar primero a las familias, hemos expresado nuestras condolencias a todos los familiares, hemos acompañado el proceso, el difícil proceso de las exequias y demás, y en ese caso a la comunidad educativa de la Luis Hernández Vargas, de Marco Fidel Suárez, también estando con los maestros, tratando de sacar adelante y superar esta situación, que podamos, confiados en Dios, superarla y exigir a los entes territoriales precisamente que se dé un trabajo arduo y un análisis de qué está pasando con la salud mental de los maestros. Frente a ese caso específico, ¿ustedes como ente gremial van a pedir algún informe de las actuaciones de la administración municipal y de la Secretaría de Educación en torno a ese tema? ¿Les compete saber exactamente cómo se manejó ese caso? Nosotros, con el responsable de salud en este momento, que es Fiduprevisora, vamos a hacer ese seguimiento, a ver cómo fue la atención de la maestra, si se garantizaron todos sus controles médicos en el momento indicado, así como sus medicamentos. Acompañamos a la maestra desde el año anterior, que empezó a presentar estas dificultades, para que le garantizaran algunas cosas, pero queremos conocer e investigar a fondo con la Fiduprevisora que realmente se haya garantizado toda la atención oportuna y de calidad para la maestra, y así como también en este momento a su familia, porque es una situación compleja y difícil que se vive en familia. Los familiares ya llegaron anoche aquí al municipio de Yopal precisamente pues para estar al frente de la situación. Sí se ha hecho un seguimiento de las relaciones que se tienen internas entre los docentes, entre los conflictos o los roces entre sí por parte de las entidades correspondientes, porque en este caso pues también se dio a entender que había un comportamiento, incluso ya se había ganado una plaza mediante un concurso de méritos y desistió de ella precisamente frente al relacionamiento que había tenido allí, y cuando regresa es que se evidencia este cambio, según lo que pudimos conocer. Es que son diferentes situaciones que se presentan al interior del magisterio. El concurso de ingreso generó dificultades en muchas familias, muchos maestros se quedaron desvinculados, otros que afortunadamente lograron ingresar al magisterio a tener una estabilidad laboral. En esa situación y en esa carga laboral que ella iba a asumir como coordinadora de una institución educativa, pues vio las dificultades que se pueden presentar. El estar atento y el estar responsable de los padres de familia, de los estudiantes, de los mismos compañeros, pues eso genera un estrés laboral y una carga laboral adicional al ser directivo docente, que era el cargo que ella estaba aspirando en el concurso de ingreso. Ella pues presentó esta dificultad y desde ahí empezó pues todo el tratamiento médico, pero nosotros lo que queremos en este momento, y ya con meses anteriores hemos solicitado a los dos entes territoriales que se haga un real análisis de la salud mental de los maestros, que miremos estas incapacidades que se han venido presentando, porque es que no es la primera. Hablábamos, por ejemplo, con la gobernación de Casanare, más de 1.200 incapacidades que se han presentado en este año, en los primeros 3 meses del año. Entonces ese análisis lo estamos exigiendo al ente territorial, a los entes territoriales correspondientes, porque también está el magisterio de Yopal. Ahí en ese seguimiento, a través de las veedurías de salud que tiene la organización, hay una constante, y es
las secretarías se encargan de pedir el ausentismo de los docentes en las instituciones. Cuando ese ausentismo se ve renovado por situaciones médicas, citas médicas, incapacidad de 1 o 3 días, ahí es donde esto genera una alerta mensual. No la preocupación de por qué el docente no está en el aula, sino la preocupación de qué le está pasando al docente. Aquí hay que invitar a la entidad territorial, a las dos, y esto es un nivel general en el país, que es que los maestros se están saturando y se están enfermando mentalmente por situaciones sencillas, que hoy es una rabia, que mañana es un mal genio, y que cuando uno vive esas situaciones todos los días convulsionando, eso tiene la función de como un caucho, que es la resiliencia, y va y vuelve cuando descansa, va y vuelve cuando toma sus momentos de tranquilidad, una respiración profunda, pero que en su momento cuando se satura se va a reventar y genera estas situaciones que ya no son de un tema psicológico, sino de un tema psiquiátrico que ya tiene que ser medicado. Una pregunta, más que todo es la inquietud que plantean los padres de familia. Para nadie es un secreto que el último año ha estado marcado por las manifestaciones, las marchas, protestas, todas respetables desde todo punto de vista, que han obligado a un cese de actividades en la escolaridad de los jóvenes. Los padres de familia, pues no sé, sacrifican en muchas cosas, ellos reclaman, dicen, bueno, sí, ya llevamos 2, 3, 4, 5 días de clases que se pierden. ¿Qué propuesta tiene el magisterio al interior para la compensación de los días que se pierden? Porque un solo día de escolaridad que se pierden en la formación académica de los niños, pues obviamente descuadra su cronograma de actividades. ¿Qué hacen ustedes para garantizar que esos días que no se elaboran o que se pierden en marchas, en manifestaciones, se compensen oportunamente y los niños no salgan afectados en su formación académica? Claro que sí, Rubén Darío. Pues uno de los temas que trabajamos como organización sindical en todas estas manifestaciones, movilizaciones, paros, precisamente, es la defensa de los recursos para una educación gratuita, financiada por el Estado y de calidad. Dentro de ello, pues la preocupación que vemos de manera inmediata es que quizás no hay la atención del servicio educativo en esos días. Pero quiero contarles que nosotros como maestros tenemos dentro de nuestro trabajo, de nuestro accionar, ese tema ético que es la profundización o el avance de contenidos, ¿sí? Porque reponemos los contenidos, nosotros trabajamos un plan de estudios, tenemos unos contenidos que debemos seguir y ese es el compromiso de los maestros. ¿Cómo fomentar o abordar estrategias que nos permitan avanzar en esos contenidos y no quedar en deuda respecto a lo que está formulado por niveles, por grados, por ciclos, dando cumplimiento a ese planeamiento y desde luego porque para nosotros nuestro mayor sentir, nuestra mayor preocupación es la educación, nuestros estudiantes, niños y niñas a quienes se les deben garantizar mayor oportunidad. En esa preocupación, pues, también decirle a los padres de familia que debemos preocuparnos porque en el escenario educativo nuestros estudiantes tengan los recursos que se requieren para implementar una educación de calidad. No es suficiente que esté el maestro. Necesitamos la implementación de recursos tecnológicos, necesitamos ayudas en el aula, necesitamos una atención por parte de psicólogos, terapeutas profesionales, necesitamos una infraestructura muy adecuada. Todo esto lo hacemos nosotros, o sea, estas solicitudes las hacemos a las entidades territoriales y las abordamos en cada una de nuestras manifestaciones. Gracias a ello, precisamente el presidente se refería ahora a que está por reglamentarse la ley de competencias que nos va a proporcionar unos mayores recursos para educación que estamos esperando, muy ansiosos. Acá en Yopal, en el departamento, tenemos instituciones educativas que requieren la implementación de muchos recursos para mejorar ese accionar. Los maestros, desde luego, comprometidos con esa responsabilidad en la implementación de esa pedagogía, de ese trabajo que nos pueda conducir a mejorar en todo este tema y atender a nuestros niños, niñas y jóvenes. Aquí también les queremos hacer énfasis a nuestros padres de familia que estamos luchando por ellos. ¿Para qué? Para que tengan un trabajo digno y puedan dedicarle tiempo a sus hijos, tanto en casa como en la parte escolar.
que sean ellos también esa guía principal de sus hijos. ¿Por qué? Muchos papitos no tienen ese tiempo disponible porque son absorbidos por sus grandes horas de trabajo que tienen. Entonces, como agremiación sindical, como Central Unitaria de Trabajadores, estamos luchando también para que estos padres puedan ser beneficiados con todos los derechos del trabajador en la salud. Estamos luchando porque tengan una mejor salud, que esta reforma sea en pie de mejorar y que sea la atención primaria la que tengan tanto los niños jóvenes, padres de familia y docentes en general, toda la población colombiana.